Buenos días, alumnos. Buenos días, José. ¿Qué tal? Ya en la semana 10, razones y proporciones. Les estoy compartiendo el material que vamos a trabajar en esta sesión. Así que ya, 8 en punto, vamos a comenzar. Semana número 10, razones y proporciones, material de uso exclusivo de la PRE San Marcos. Revisemos el temario para el día de hoy. Vamos a presentar el concepto de razones y también el de proporciones, que está directamente relacionado. No es lo mismo, pero está directamente relacionado. Las propiedades que se tienen respecto de proporciones. Serie de razones geométricas. ¿Qué es una razón? Bueno, cuando tenemos cantidades, ¿sí? Las comparamos, en este caso, cantidades de un mismo tipo de magnitud. Esta comparación puede ser hecha a través de una diferencia o de un cociente. Entonces, a ese resultado se le conoce como razón. A ver, perdón. Una razón aritmética es aquella cuando se utiliza la comparación a través de la diferencia. Es decir, dado un A, dado un B, su razón aritmética es A menos B. Estos valores A y B fueron dados de la magnitud. Ahora, ejemplo, la razón aritmética entre 16 y 7 está hablando de la diferencia. En ese orden en que se presenta, 9. Una razón, en cambio, geométrica es aquel resultado de la división, es decir, un cociente, cuando se compara por cocientes. Ejemplo, la razón entre 8 y 4 es 2. Es decir, hacemos la división en ese orden, 8 entre 4. Ahora, siempre que presentemos o que se dé una razón, tenemos un primer término, un primer dato, un primer valor numérico. A él le llamamos antecedente, al segundo consecuente. Y al valor de la razón, sea de forma aritmética, sería razón aritmética. Y si es de forma geométrica, el respectivo, ¿no? Razón geométrica. Normalmente la razón aritmética se denota por la letra R, mientras que la razón geométrica por la letra K. Una proporción. Perdón. Si bien la razón es la comparación de dos cantidades de una misma magnitud, la proporción trabaja con la igualdad de dos razones del mismo tipo. Es decir, cuando medimos magnitudes, podemos caer en el caso de que a la comparación de los valores numéricos, en este caso, tendríamos una coincidencia. O sea, la igualdad de razones nos daría una coincidencia. Entonces se dice que se ha establecido una proporción. Pero si una razón tiene dos términos, entonces estaríamos hablando de la igualdad de dos términos y otros dos términos. Por lo tanto, sería un total de 4 términos. En una proporción intervienen 4 datos numéricos. Proporción aritmética. Es la igualdad de dos razones aritméticas. Entonces tendríamos un A menos B igualado a un C menos D. Entonces, al primero y al último se le denomina términos extremos. Al segundo y al tercero, en ese orden, términos medios. A ver. Una proporción aritmética discreta es cuando los términos medios son diferentes. Entonces, cuando usted va enunciando los términos involucrados en una proporción, podría ser que los medios sean diferentes. Entonces, si los medios son diferentes, los extremos también van a llegar a serlo. Y por lo tanto, los 4 términos involucrados en la proporción serían diferentes. Y en ese caso, el último toma un nombre muy particular. Se denomina cuarta diferencial, en el caso de la proporción aritmética discreta.
Ahora, si los términos medios fueran coincidentes, eso se está colocando en el segundo, A menos B igual a B menos C, podríamos encontrar el valor de ese término medio. Despejando sería la semisuma de los extremos. Entonces, este término medio coincidente, que sería el segundo y tercer valor numérico, se denomina media diferencial de A y C. Y al último, diferente, que es el cuarto valor, pero el tercero diferente, se denomina tercera diferencial. Entonces, tenemos dos tipos de proporción, ¿no? De forma discreta y de forma continua. La diferencia entre ellos es que cuando es de forma discreta, la media diferencial, o sea, todos ellos llegan a ser diferentes a través de la media diferencial, mientras que la proporción aritmética es continua si la media diferencial, en este caso, es coincidente entre el segundo y tercer valor enunciado. Es decir, los términos medios son coincidentes y se puede despejar, ¿no? B es igual el valor de la media diferencial como la semisuma de los extremos. Y al valor C se le denomina tercera diferencial. ¿Hay alguna pregunta respecto de los conceptos que estamos revisando? Ahorita solo estamos viendo el caso de proporción aritmética, si es discreta o si es continua. Es interesante que nosotros analicemos de todas maneras los conceptos, porque en este tipo de ejercicios se van a mencionar características, se van a mencionar propiedades. Entonces nosotros debemos identificar de forma inmediata a qué se refiere, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si me mencionan una proporción continua, yo debo identificar rápidamente que está hablando de que los términos medios son coincidentes. Ahora, si me dice discreta, ¿no? De la misma manera, los medios son diferentes, por lo tanto, los cuatro términos de la proporción son diferentes. Esa información no lo tengo de forma inmediata. Sí la tendría si tengo los conceptos a la mano. ¿Preguntas? Bueno, entonces continuemos. Ahora el caso de la proporción geométrica. Es la igualdad de dos razones geométricas. Recuerde que una razón geométrica es el cociente de dos cantidades, es la comparación de dos cantidades a través de una división. Entonces, tendríamos en total 4 cantidades, A y D, el primero y el último también denominan extremos, B y C, el segundo y el tercero se denominan medios. Proporción geométrica discreta, cuando los términos medios son diferentes. O sea, igual que el anterior, ¿no? El término discreto indica que los medios son diferentes, sea de la forma aritmética o sea de la forma geométrica. Y en ese caso, D se le conoce como la cuarta proporcional. Recuerde que en el caso anterior, en el caso de proporción aritmética discreta, D se conocía como la cuarta diferencial, mientras que en la geométrica discreta, D es la cuarta proporcional. Recuerde los nombres, cuarta proporcional en el caso de la geométrica discreta. Mientras que si se tiene una geométrica continua, los términos medios son coincidentes. Entonces igualamos B con C y renombramos. Por lo tanto, B es la raíz cuadrada de AC. Si estamos solamente con valores naturales, sería la raíz positiva. Que si estamos con valores enteros, sería más menos la raíz de AC. Ahora, B se denomina en este caso la media proporcional de A y C, mientras que C la tercera proporcional. Nuevamente comparando entonces. En el caso de la aritmética o la geométrica discreta, cualquiera de las dos,
En el caso de la discreta, los términos medios son diferentes. Y el último se le conoce como cuarta diferencial o cuarta proporcional. Mientras que si la proporción aritmética o geométrica sea continua, resulta que los términos medios son coincidentes. Entonces, el valor B, el segundo término, coincidente con el tercero, se puede deducir de los otros términos. En el caso de la aritmética continua, B es la semisuma de los extremos, mientras que en el caso de la geométrica continua, B es más o menos la raíz cuadrada de los extremos, en este caso de A y C. Y además, C, el último valor diferente, se denomina tercera proporcional. En el caso anterior, su equivalente, C, era la tercera diferencial. Ya. Cada vez que yo hable de aritmética, será diferencial. Y cada vez que hable de la geométrica, será proporcional. Listo. ¿Algo de consultar, chicos? Listo, continuemos. Recuerden, pueden utilizar el chat o levantar la manito si hay inquietudes. Veamos, ejemplos. Sea M la tercera diferencial de 14 y 10 y L la media diferencial de 6 y 2. Haya la media diferencial de M y L. Vean, aquí se tienen muchos valores, pero ya se está hablando de las características que estos toman. M es la tercera diferencial, mire, de 14 y 10. Ya nos están diciendo diferencial, por lo tanto estamos con una proporción del tipo aritmética. Además, habla de tercera. El caso de tercera, ese término diferencial, aparece cuando la proporción es continua. Y en el orden que se está dando, 14 y 10. Por lo tanto, 14 es el primero, 10 es el segundo, ¿verdad? Que coincide, o sea, 10 es el término medio, que nuevamente va a aparecer, y M sería la tercera diferencial. Coloquemos, sería 14 menos 10 igual a 10 menos M. De aquí es sencillo hallar el valor de M. Entonces podemos hallarlo. M vendría a ser 6. Entonces, la tercera diferencial, M. Ahora, L es la media diferencial de 6 y 2. Entonces, ahora también se tiene una proporción aritmética continua, ¿sí? Porque habla de media diferencial. La diferencial, estamos en una aritmética, la media habla que la proporción es continua. Y el valor L teníamos establecido de esta manera, ¿no? Entre 6 y 2. Por lo tanto, mire aquí, L es la media. 6 menos L igual a L menos 2. Ahí se ve que L es la media diferencial de 6 y 2. Entonces, se halla el valor de L, ¿no? Lo puede hallar como semisuma. 6 más 2, eso es 8 entre 2, 4. Y ahora nos piden hallar la media diferencial de M y L. O sea, entre 6 y 4. 6 menos X, X menos 4. Y despejamos el valor de X es 5. Entonces, si tenemos los datos, es importante que reconozcamos las propiedades a través de los nombres que ellos estarían tomando. Si no tenemos los nombres asociados, por más que los datos sean sencillos o estén todos completos, no vamos a poder dar mayor avance. Veamos otro ejemplo. Sea M la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. Y N la tercera proporcional de 16 y 8. Halle la cuarta diferencial de M, N y 5. A ver. En el caso anterior se trabajó todo con una proporción aritmética. En este caso, pueden abrir audio o escribirme al chat. Cuando dice cuarta proporcional, estoy con una proporción
¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Muy bien, excelente. Claro, ya habíamos indicado, cuando hablamos de término diferencial es una aritmética, entonces estoy con diferencias. Cuando hablo de proporcional, estoy con cocientes, ¿no? Igualdad de cocientes, igualdad de divisiones, estoy con una geométrica. Vamos a la solución. M es la cuarta proporcional, por lo tanto, todos los términos en la proporción son diferentes y en el orden que aparece. Sería 7 entre 2 igual a 21 entre la cuarta proporcional M. Y de ahí despejo el valor de M. Extremos y medios o reducción, M es igual a 6. En el caso de N, la tercera proporcional de 16 y 8. Por lo tanto, escribo 16, 8, 8 y N, porque N tomaría la tercera posición diferente, que en este caso estaría con una geométrica continua, el valor de 8 se está duplicando. Recuerde que cuando se habla de tercera, diferencial o proporcional, la proporción es continua, mientras que cuando se habla de cuarta, diferencial o proporcional, la proporción es discreta. Bueno, ahora hay la cuarta diferencial de M, N y 5 en ese orden. Sería M menos N igual a 5 menos X. Reemplazo valores y despejo, ¿no? El valor de X. En ese caso, X igual a 3. Muy bien, chicos, estamos súper atentos. Por lo menos uno de ustedes ha dado el ejemplo. Propiedades, y aquí viene de repente lo que es un poquito más exigente en este tema, ¿no? La parte del manejo de propiedades. Si A sobre B es igual a C sobre D y K es el valor de la razón, entonces se cumple. A ver, A más B, A más menos B sobre B es igual a C más menos D sobre D. Y A sobre A más menos B es igual a C sobre C más menos D. Voy a colocar todas las que tengo aquí, que ustedes también lo tienen en su boletín. ¿Qué es lo que está ocurriendo en I, 2I y 3I? Se están empezando a modificar, ¿no? Los originales, antecedentes y consecuentes. Recuerde que toda razón, ¿no? En este caso razón geométrica, tiene dos términos. El primero, antecedente, el segundo, consecuente. Antes eran, pues, dividendo, divisor, luego numerador, denominador, ahora antecedente, consecuente. ¿Y cómo se están modificando? Mire, en el primer caso, en I, está trabajando un nuevo antecedente que corresponde a la suma o diferencia de los términos de la razón y se está manteniendo el consecuente. Una cosa semejante, pero en el lado del consecuente se hace en la propiedad 2i. Y en el caso de la propiedad 3i, se está manejando ambas a la vez. A ver. En 4i ya se involucran sumas y diferencias. En 5 hay una potencia de la razón. En 6 ya la potencia se ha generalizado. Y en la parte de la propiedad 2 ya se tiene una serie de razones. Ya, me quedo aquí todavía, voy a abrirles una pizarrita porque me interesa que podamos un poquito más ver la naturaleza de los términos, qué está sucediendo. A ver, permítame acá. Vamos a dejar de compartir aquí un ratito. Y voy a abrir una pizarrita. Ya, en el caso de propiedades, vamos a ver. En el caso de propiedades, ya, nosotros teníamos esto, ¿no? Se ve la pizarrita, ¿verdad?
A ver, entiendo que sí, se ve la pizarrita. A ver, esta es un par de razones geométricas, ¿no? Como están igualadas, es finalmente una proporción. En esta proporción, ya, muchas gracias, Marcos, muchas gracias. Entonces, habíamos mencionado que dada esta proporción geométrica, teníamos propiedades. Una primera propiedad, yo voy a generalizar, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no es necesario que intentemos siquiera memorizar las propiedades tal cual nos están presentando. Sería, yo creo, más conveniente que nos indiquen qué es lo que está sucediendo y luego cómo se llegó a ello. A ver, miren, en el caso de los antecedentes, ¿no? Si nosotros, a ver, hacemos operaciones básicas con los antecedentes, como por ejemplo, ¿cuáles son las operaciones básicas? Suma, diferencia y producto por una constante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sumamos A con C, manteniendo naturalmente aquí, lo que pasa es que sería conveniente colocar, voy a colocar otro más. No, vamos a mantenerlo mejor, aunque no se va a ver tan, la utilidad tan inmediata. A ver, si yo sumo antecedentes A más C y hago lo mismo con los consecuentes, por lo tanto, B más D, entonces el valor de la razón no va a cambiar. La razón era igual a A sobre B, era igual a C sobre D, y era igual acá. ¿Por qué? Porque, ¿no? Esto es una propiedad, quiere decir que se debe deducir de lo que se ha presentado. Lo que pasa es que las modificaciones que se afectan a un lado de la razón, como es geométrica, se está manteniendo también en este caso, ¿no? Por la presentación, para el consecuente. Entonces, esto fácilmente se puede verificar que ciertamente es así. Ahora, usted lo ha hecho, profesora, con suma. ¿Vale también con diferencia? Sí. Pero en ese mismo orden, ¿no? Primero A, luego C. En el orden en que están apareciendo. Entonces, si yo hago diferencia, el valor de la razón no cambia. Por lo tanto, esto sigue siendo A sobre B, sigue siendo C sobre D y sigue siendo K. Ahora, también hemos dicho que esto mismo podría ser si trabajo con un valor constante como factor. Mire, por ejemplo así, ¿no? Si a yo le sumo 2 veces C, estoy haciendo operaciones básicas entre los antecedentes. Entre A y entre C. Y hago lo mismo con sus respectivos consecuentes. Entonces, por ejemplo, aquí, A más 2 veces C, hago lo mismo. B más 2 veces D. Y esto sería equivalente también cuando se hacen operaciones básicas entre todos los antecedentes y se mantienen las operaciones básicas con los mismos respectivos consecuentes, el valor de la razón no cambia. Y eso es lo que nosotros teníamos cuando se presentó las propiedades y se indicaba que en I o en 2I o en 3I, en realidad se indicaba eso. Voy a copiarlo un ratito para que puedan verificar que es así. Miren, estas eran las propiedades que se tenían. Ya.
Mire qué está ocurriendo. Voy a trabajar ahora solamente lo que está acá. ¿Qué pasa si yo reescribo? Utilizaré solamente el signo más. Lo que hago con más vale con menos. A más B sobre. Este C más D lo paso acá. Y este B lo subo. Y aquí sí estaría generando... aquí estaría generando... Aquí he puesto solamente 1. Hay una segunda propiedad que voy a dar acá, ¿no? Que va a generalizar. Esta A sobre C va a ser igual que la otra. Esta de aquí, esta de aquí. Esta todavía, porque no he hecho la propiedad 2. Es esta. Esta se parece a la que he estado trabajando en I. A más C, si solo utilizo el más, B más D es igual a sobre B, igual a C sobre D, igual al valor de la razón, como lo he dado. Entonces, esta propiedad 3i, con el más, con el menos, es lo que hemos nosotros desarrollado. Y hemos incluso colocado uno adicional. La otra propiedad, voy a mencionar aquí, sería, a ver, en uno hemos trabajado operaciones básicas entre antecedentes y hemos hecho lo mismo con los respectivos consecuentes. ¿Qué pasa cuando yo involucro antecedentes y consecuentes? Por ejemplo, A más B. Este es antecedente y consecuente de la primera razón. Si hago lo mismo, a ver, debo mantener allí un consecuente, sea del primero o del segundo, digamos del primero. A más B entre del primer consecuente, B. Sería igual. Ahora, lo que he hecho con la primera razón, mantengo con la segunda. Aquí sería C más D sobre D. Entonces, al hacer yo una serie de operaciones básicas entre antecedentes y consecuentes y sus respectivos consecuentes, el valor de la razón ya no es la misma. Esto ya es distinto de acá. Esto ya no es el mismo que se había planteado. Se genera entonces una nueva serie de razones geométricas con una nueva razón geométrica, pero que se puede involucrar los términos de la primera. Entonces, esta segunda, esta 2i, sería como el caso de la primera, sería exactamente como la primera en suma. Si hacemos diferencia también, lo que he hecho con antecedentes vale con consecuentes. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, mantener el antecedente y hago lo mismo con consecuentes, digamos, ahora con menos, A menos B. Entonces, en la siguiente razón hago lo mismo. Tomo el antecedente, C, y diferencia entre antecedente y consecuente, que sería, en este caso, C menos D. En ambos casos, se está generando una nueva razón. En ambos casos, esto es diferente de acá. Esas serían las dos generalidades que tendríamos para las propiedades. Y en el caso de I, aquí sería como hemos colocado I. Voy a llamarle alfa. Aquí voy a llamarle beta. Este de aquí sería como alfa. Y estos dos serían como en beta. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no es necesario que nosotros memoricemos lo que tenemos en uno, porque ellas provienen en realidad de algo mucho más natural, y es que se pueden hacer operaciones básicas entre
antecedentes y consecuentes. Si yo opero entre antecedentes, entre todos los antecedentes que yo tenga, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo A y C. Si yo hago operaciones básicas generando una nueva razón entre los antecedentes A y C y hago lo mismo con los respectivos consecuentes, en este caso B y D, entonces el valor de la razón geométrica se mantiene. Es K en cualquier caso. Sea que yo haga suma, sea que yo haga diferencia, o sea que yo haga suma o diferencia con factores, ¿no? Como este caso, como el último caso. Siempre el valor de la razón se mantiene. Pero si yo hago operaciones entre antecedentes y consecuentes, como beta, ahí yo tomé antecedente y consecuente, sea en suma, sea en diferencia, sea en el antecedente, en el nuevo antecedente, o sea en el nuevo consecuente. El valor se establece entonces una nueva razón geométrica diferente a la original, pero que relaciona, sí, los términos dados en un inicio. Entonces yo creo que es mejor acotar que de esta manera, como está en alfa y como está en beta, se podría tener las presentaciones que están en 1. Porque de otra manera, si usted solamente observa 1, ahí solo le dice esta propiedad se cumple y por lo tanto quedaría memorizar. La idea no es esa, ¿no? La idea es que entendamos qué es lo que está sucediendo. ¿Alguna pregunta? Vamos a regresar de todas maneras. Pueden tomarle ahí un pantallazo para verificar, sí, que realmente siempre se va a dar ese caso, ¿no? Vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Qué importante entonces cuando nosotros estamos analizando el caso de razones y proporciones, que las propiedades no se presentan ahí solamente para tenerlas así, directos, memorizados, no, sino que suceden de manera natural, solamente que nosotros no conocíamos en todo caso exactamente, ¿no?, qué estaba sucediendo. Y es que se está manipulando antecedentes inconsecuentes, ¿no?, de cierta manera. Si es de una manera, se mantiene la razón. Y si es de otra manera, cambia la razón, se establece una manera. Entonces teníamos estas 3 propiedades que ya las hemos verificado. Y decíamos, al respecto de la cuarta también, ¿no? La 3i y la 4i sería como la propiedad alfa que hemos presentado. La 5 es inmediata porque si A sobre B es igual a C sobre D, si usted multiplica A sobre B por C sobre D, eso sería K por un lado y K por el otro lado. Por lo tanto, daría K cuadrado. Ahora, podemos tomar potencias a las razones, ¿no? Si A sobre B lo eleva a la N, entonces eso es lo mismo que C sobre D a la N. Y lo mismo si toma raíz en S. Ahora, cuando tenemos esto generalizado a una serie de razones geométricas, entonces aquí ya es inmediato, ¿no?, lo que habíamos presentado. Si sumamos todos los antecedentes y lo dividimos entre la suma de todos los consecuentes, sus respectivos consecuentes, el valor de la razón no cambia. Ahora también, si multiplicamos las n razones geométricas que se tienen, eso sería equivalente a K a la n. Y si hacemos una combinación de la propiedad 1 y propiedad 2 en serie de razones geométricas equivalentes, ¿no?, el producto, perdón, elevarlo a la n se consigue a través del producto. Y luego hacer suma, ya tendría A sub 1 a la n más A sub 2 a la n, y así hasta sub n a la n, sobre sus respectivos consecuentes. B sub 1 a la n más B sub 2 a la n hasta el último. Y eso no sería otra cosa más que K a la n. Solo el factor K queda con el exponente n, porque cuando se hace suma se mantiene la razón.
La verdad, todas estas propiedades, ¿no?, son un poco exigentes al momento de visualizar, pero cuando se manejan dentro de los ejercicios, no son tan rígidas, no son tan estrictas, no son mucho más manejables. Vamos entonces a ver un ejemplo. A ver, 3 amigas observan que al dividir cada una su edad con la edad de su respectivo hermano, siempre estamos... Mija, un momentito, ¿podrías retroceder? Sí, a ver, ahí. ¿Listo? Sería bueno si no que tome un screenshot y lo tenga pegado ahí sobre un Word, para que lo pueda revisar con el detalle, ¿no? Vamos a continuar, ¿está bien? Y vamos. Estábamos comentando acerca de esta situación de siempre que los que tienen hermanos, hacemos algún tipo de comparación o siempre tenemos a la mano los datos de nuestro hermano, ¿no? Veamos. Estamos hablando aquí de las edades entre 3 amigas, ¿no?, y sus respectivos hermanos. Dice, si la diferencia de edad de cada par de hermanos es 6, 9 y 12 años, y la suma de las edades de los 3 varones es 45, ¿cuál es la edad en años de la mayor de las mujeres? Ahí tenemos que plantear esta situación. A ver, son 3 damas, o sea, a veces esas 3 señoritas, y bueno, sus respectivos hermanos, ¿no? La diferencia de cada par de hermanos es 6, 9 y 12. O sea, la señorita A con su respectivo hermano tiene una diferencia de 6 años. La de B con su respectivo hermano tiene una diferencia de 9. Y así la última, la de C, con su respectivo hermano, tiene una diferencia de 12. Entonces las edades se está partiendo acá de los hermanos A, B y C, porque dice su edad con su respectivo hermano menor. Entonces, los hermanos varones son menores. Entonces, sean estos A, B y C, las edades de las hermanas serían A más 6, B más 9 y C más 12, respectivamente. Así los varones son menores que las damas. Y se estaría utilizando la diferencia de edades. A ver, se observa que al dividir cada una su edad con la de su respectivo hermano, se obtiene el mismo resultado. Vamos a hacer eso. A más 6 entre A y lo dividimos. B más 9 entre B. Presentamos la división, pero esa división es coincidente porque dice, se observa que al efectuar la división con la edad de su respectivo hermano, ¿no?, se obtiene el mismo resultado. ¿Qué podemos hacer entonces allí? Vea, A más 6 entre A es igual a B más 9 entre B, es igual a C más 12 entre C. Vamos a utilizar las operaciones básicas, ¿no? Dígame, ¿entre antecedentes y consecuentes o entre todos los antecedentes y todos los consecuentes? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Qué le parece? Porque hemos caracterizado todas las propiedades como el uso de operaciones básicas entre antecedentes y consecuentes, antecedentes y sus respectivos consecuentes, y el otro tipo de propiedades entre todos los antecedentes y todos sus consecuentes. A ver, observo A más 6 sobre A. Aquí es bien sencillo, ¿no? A se está repitiendo arriba y abajo, antecedente y consecuente. En el siguiente también, y en el último también. Entonces voy a aplicar una propiedad que me permita manipular antecedente y su respectivo consecuente, generando entonces una nueva.
Recuerde que cuando manipula antecedente y consecuente de una sola razón y hace lo mismo con las otras, entonces se genera una nueva razón geométrica. Ya generé una nueva. ¿Cómo lo generé? ¿Cómo obtuve el 6? ¿Cómo obtuve el 9? ¿Cómo obtuve el 12? A ver, levante la manito, puede escribir al chat. ¿Cómo cree que se obtuvo el 6? ¿No es inmediato? A ver, chicos. El primer antecedente, el 6, ¿cómo se obtuvo? Piensa, cabecita, piensa, vamos. No será, bueno, a mí me parece, ¿no? A más 6 y el de abajo es A. Si yo a A más 6 al antecedente le resto el de abajo, ¿verdad? El consecuente, A, el respectivo consecuente. A más 6 menos A queda 6. Y hago lo mismo en el resto. B más 9 menos B queda 9. Y continúo haciendo lo mismo. C más 12 menos C queda 12. Entonces voy a trabajar las propiedades donde se manipulan antecedente y consecuente. Hago en este caso diferencia de antecedente y consecuente y mantengo el consecuente. A más 6 menos A, 6 entre A. B más 9 menos B, 9 entre B. C más 12 menos C, 12 entre C. Y estoy generando, mire, yo no igualo a un K en el primer caso. No, cuando yo presento un valor K fijo de la razón, cuando ya la razón es manejable, cuando la serie de razones geométricas es manejable. Por ejemplo, en la expresión 6 sobre A igual a 9 sobre B igual a 12 sobre C, ya casi es manejable, porque como que los numeritos están arriba, me encantaría que estén al revés, ¿no? Te póngalos al revés, no hay problema. Acá he puesto un K, pero sería lo ideal poner 6 sobre A, B sobre 9 y C sobre 12 igual a K. Pero acá está poniéndolo, no hay problema, porque como le digo, es casi manejable. No tan inmediatamente. Entonces aquí, mire, ¿qué hace? Suma 6 más 9 más 12, A más B más C. Pero ese es igual a K. ¿Por qué? ¿Qué hemos aplicado? Suma de antecedentes sobre suma de consecuentes, la razón no cambia. Porque nosotros tenemos la suma de las edades de los 3 varones es 45. Recuerde que los varones son A, B y C. Entonces yo ya tengo eso, 27 sobre 45. Yo ya tengo el valor K. K es 3/5. Si K es 3/5, entonces voy a reemplazarlo porque me piden cuál es la edad en años de la mayor de las mujeres. Entonces utilizo la última, 6 sobre A igual a 9 sobre B igual a 12 sobre C igual a K. Entonces 12 sobre C es igual a 3/5. Entonces C es 20. Entonces la mujer, la hermana de este varón C, es C más 12. Por lo tanto, 32. De cómo hemos utilizado los datos, nos hicieron generar la primera serie de razones. A más 6 sobre A, B más 9 sobre B, C más 12 sobre C. Y a través de propiedades hemos conseguido el valor K. Y luego lo hemos utilizado como puente para hallar el valor de una de las edades, en el caso de los varones, que está relacionado con la edad de su respectiva hermana. ¿Preguntas? Vamos, chicos, ¿se han quedado haciendo las cuentas? No creo. Vamos. Continuemos entonces. Si hay algo que aclarar, siempre en el momento que estamos resolviéndolo. Serie de razones geométricas equivalentes y continuas. Ahora, lo de razones geométricas, que ya lo habíamos indicado,
ahora continuas. Equivalentes pero que son coincidentes. Entonces, mira, aquí es continuo, ¿no? El antecedente, el consecuente de la primera coincide con el antecedente de la segunda. Entonces, A toma esa forma, mire. ¿A quién es? El primer antecedente, sec al cuadrado. B es el segundo antecedente, sec A. Pero si fuera de 3, entonces, mire, el primer antecedente sería dk al cubo, el valor del último consecuente por la razón geométrica al cubo. El segundo consecuente, perdón, el segundo antecedente, dk cuadrado, y el tercer antecedente, dk. Si se tiene esta serie de razones geométricas equivalentes y continuas, en este caso 4, entonces el valor, ya tenemos expectativa, ¿no? De que el valor de los antecedentes, todos ellos de forma consecutiva, A, B, C y D, forman una expresión polinomial completa que depende del último consecuente y el valor de la razón geométrica. Un ejemplo. Con las edades... No tomé captura. Ay, señorita Peralta, vamos a volver. Tome la captura ya. Gracias. Ok. Ya, estábamos aquí detallando acerca de las edades en años de 4 miembros de una familia forman 3 razones geométricas equivalentes. Son 4 miembros, pero las edades forman 3 razones, ¿no? Entonces, como es continua, A es a B, como B es a C, como C es a D. Ahí tendríamos en realidad 4 valores diferentes, formando 3 razones geométricas continuas. Igualamos a un K. Entonces, por lo que ya hemos indicado, cuando se tienen geométricas continuas, el antecedente de la primera es el consecuente B por K al cubo. Luego B, la segunda, es dk cuadrado. Luego C es dk. Pero aquí se está haciendo de forma natural, ¿no? ¿Cómo ocurriría? En la última igualdad se despeja C y sería dk. Luego en la segunda se despeja B y sería C por K. Pero como C es dk, sería dk por K, por lo tanto dk cuadrado. Y así también se encuentra el valor de A. Ahora se tiene que la suma de las edades de todos ellos es 80 años. A más B más C más D. Entonces reemplazamos. Todo está en función de D y K. Asociamos el valor D y nos queda una expresión polinomial completa en K. Ahora, a 80 también lo podemos descomponer de la misma manera y encontrar entonces los valores para D y para K. Siempre voy a hacer eso, profesora, siempre debo ajustar, en este caso 80 o a cualquier valor de esa forma. Sí se puede, sí. ¿Cuál es la razón? Porque estamos trabajando con valores enteros, lo cual no se podría en general trabajar cuando se tienen números racionales, ¿no? Ahí sí no siempre va a coincidir, no siempre va a ser cierto. O me doy cuenta que estoy trabajando con números enteros, profesora, porque dice con las edades. Entonces usted no tiene 15 y medio años, ¿no? Ni 18 y medio, ¿verdad? Entonces aquí los valores son enteros y allí sí. Listo, vamos Alicia. Entonces, ¿qué edad tiene el mayor? La serie de razones es de esta manera, ¿no? 54, 18, 18, 6, 6, 2, 3. Muy bien, Alicia. El mayor, en efecto, tiene 54 años. Listo, muy bien. Entonces, ya con toda esta charla breve, que se ha prolongado un poco más de lo esperado, ¿no? Vamos a nuestros ejercicios. Clase. Vamos a la cancha. La cantidad de dinero en soles que tiene Diana es la cuarta proporcional de 8, 5 y 16. Lo que tiene Marisol es la tercera proporcional de lo que tiene Diana. Y 20. Teresa tiene la media diferencial de lo que tiene Marisol, Diana y Rosa. De lo que tiene Marisol y Diana. Y Rosa tiene la cuarta diferencial de lo que tiene Teresa, Diana y Marisol. ¿Cuántos soles tiene Rosa?
Vamos con calma. A ver. Dice, Diana es la cuarta proporcional de 8, 5 y 16. Bueno, en el orden que aparece Diana, Marisol, Teresa y Rosa. La cantidad en soles le vamos a asociar Diana D, Marisol M, Teresa T y Rosa R. De los datos, lo que tiene Diana es la cuarta proporcional. Entonces la razón es, la proporción es geométrica. Entre 8, 5 y 16. 8 entre 5 igual a 16 entre D. Se despeja y D es 10. Luego, lo que tiene Marisol es la tercera proporcional entre lo que tiene Diana y 20. Diana es 10 y el valor 20. 10 entre 20 igual a 20 entre M. Se despeja y lo que tiene Marisol es 40. Luego, Teresa tiene la media diferencial de lo que tienen Marisol y Diana. Marisol 40, Diana 10. Teresa es la media diferencial entre 40 y 10. 40 menos T igual a T menos 10. Se despeja y T es la semisuma de 40 y 10, por lo tanto 25. Además, ahora dice, y Rosa tiene la cuarta diferencial de lo que tienen Teresa, Diana y Marisol. Teresa, 25. Diana, 10. Marisol, 40. Y en este caso, Rosa tiene la cuarta diferencial de sus valores. Por lo tanto, Rosa tiene 25. La pregunta es acerca de cuántos soles tiene Rosa. Entonces, hemos utilizado ahí la definición en todo momento de lo que sería, ¿no?, la cuarta diferencial o proporcional, la tercera diferencial o proporcional. ¿Listo? Continuemos. Casita, entonces, ahí la clave. Con las edades de 4 amigas se forma una proporción geométrica si los términos medios se diferencian en 8, los términos extremos en 1 y la suma de todas las edades es 63. Determina la suma de las edades de las dos menores. A ver, son 4 edades, ¿no? Primera amiga, segunda, tercera y cuarta amiga. Y se forma con sus respectivas edades, A, B, C y D, digamos, una proporción geométrica. Entonces se establece A sobre B igual a C sobre D. Ahora, los medios se diferencian en 8. Entonces, sería, por ejemplo, C es igual a B más 8. Así los medios se diferencian. Los extremos en 1. Entonces, digamos, D con respecto del primero es 1 más, A más 1. Y la suma de todas las edades, A más B más C más D, es 63. Entonces podemos ahí, ver, A con A sería 2 veces A, B con B sería 2 veces B. Y aquí tendríamos 8 y 1, 9. 9 y 3, 12. Y todo lo reducimos, ¿verdad? Lo reducimos a la mitad. Y sería que A más B es 27. Ahora, solo tengo que A más B 27. Determina la suma de las edades de las dos menores. Yo tengo que usar la razón. A sobre B igual a C sobre D. Yo tengo que A más B es 27. Yo ya tengo, miren, la primera razón, el antecedente y el consecuente suman 27. Entonces, A es a B como, en el caso de C, D más 8, estoy reemplazando. Y en el caso de D, A más 1. Entonces, aquí voy a utilizar la suma y se mantiene la razón.
A entre B es igual a A más B más 8, B más A más 1. Pero A más B es 27, más 8 sería 35. B más A es 27, más 1 sería 28. Entonces, A sobre B, el valor de la razón, 35 sobre 28. Reduciendo, factor 7, en ambos casos, sería un 5K y un 4K. Pero yo tengo que A más B es 27. Entonces 9K es 27, por lo tanto K es 3. Entonces ya se puede encontrar directamente la suma de las edades de las dos menores, que sería A y B. 9 veces K, 27. Casita. Este ejercicio ha estado bastante para trabajar las propiedades, si se dan cuenta, no sale inmediatamente. Ahora, otra cosa muy importante cuando partimos, dice las edades de 4 amigas. Ahora habla de las diferencias. Entonces ordenamos nosotros las edades de las 4 amigas, las menores y luego las otras. Los valores no necesariamente están ordenados, pero sí nosotros debemos o podemos ordenarlos. No habla de cómo se presentan ellas y cuáles son sus edades en el orden en que se presentan. Dice en términos generales las edades de 4 amigas. Entonces, yo coloco las dos menores y luego las dos mayores. Pero respecto a las dos menores, sí está hablando con relación. Si los términos medios se diferencian en 8. Entonces allí estamos colocando justamente entre la segunda y la tercera, a la tercera, porque estamos colocando en orden ascendente sus edades, B más 8. Y los términos extremos se diferencian en 1. Entonces, si a un extremo A le dio un valor, el otro debe ser mayor, A más 1. Entonces, estas menores son menores con respecto a tercera y cuarta, ¿no? Pero en un orden respectivo. Ya, eso me ha permitido encontrar por lo menos, utilizando la suma de todas las amigas, el valor de A más B. Y luego el valor de A más B lo utilizo ya en las propiedades, ¿no? Cuando establezco que A es A B como C es A D. Allí ya utilizo el valor A más B. Genero una, como de C y D no sé nada, pero C y D está relacionado con A y B. Entonces tengo que utilizar esa relación para pretender hacer algo más. Luego manejo una, establezco una A sobre B y hago propiedades ahí. Este problemita, ¿está todo bien? ¿Algo de consultar? ¿Jóvenes? No me está claro. Listo. Hace N años, las edades de Hilda y Gina eran entre sí como 4 es a 3. Bueno, eso está directo. Pero dentro de 2N años estarán en relación como 8 a 7. ¿Ok? Y la suma de sus edades actuales es 29 años. Acá, en el presente, la suma de edades es 29. ¿Cuál es la diferencia positiva de sus edades? Veamos, hay que encontrar las edades y la diferencia. Hilda y Gina. Las edades hace N años eran como 4 es a 3. En la actualidad, ahí menciona que la suma de edades, como es hace N años, sería 4K más N y 3K más N. Ojo que acá hay información luego de la edad actual. Y dentro de 2N años. Entonces sería 4K más N, que es en la actualidad, y dentro de 2N años, o sea, de hoy para adelante, le sumo 2N, sería 4K más 3N para el primero y 3K más 3N para el segundo. Ahora ya tengo todo este ingreso de datos. Ahora la relación. Entonces,
nos dice, dentro de 2n años, o sea, el último, 4k más 3n sobre 3k más 3n, estarán en relación como 8 es a 7. Planteo la relación y empiezo a operar. Y encuentro una relación entre n y k. N es 4/3 k. Ahora, la suma de sus edades actuales es 29 años, 4k más n y 3k más n. Y eso es 29. Entonces tengo una relación en k y n igualada a 29. Entonces reemplazo el valor de n. Sería 7k más 2 veces el valor de n, 4k tercios. Y resuelvo en k. El valor de k es 3. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia positiva de sus edades? La diferencia positiva de las edades sería 4k más n menos 3k más n. El n se cancela y sería 4k menos 3k, lo cual es simplemente k, o sea, 3. Clave B. Si bien tuvimos un poquito más uso de variables, ¿sí? Sin embargo, los datos se pudieron manejar muy sencillamente. Ok, continuemos. A una audición para una obra de teatro se presenta un grupo de jóvenes donde el número de varones y mujeres está en relación de 7 a 4. Varones, mujeres, 7 a 4. Además, el número de elegidos y no elegidos para esta obra están en relación de 8 a 3. Presentan o postulan a una presentación y el número de elegidos y no elegidos de todos los asistentes, naturalmente, están en relación de 8 a 3. Si la tercera parte del total de jóvenes son mujeres elegidas, ¿cuál es la razón entre la cantidad de varones no elegidos y elegidos? Vamos. Varones sube, los elegidos, varones VE. No elegidos, sigo con los varones, VNE. En el caso de las mujeres, una cosa semejante, mujeres elegidas y mujeres no elegidas. Por dato, la relación entre varones y mujeres, 7 a 4. Y elegidos y no elegidos, 8 a 3. Y ahora algo más. A ver, se cumpliría, a ver, que 7A más 4A, es decir, el total de asistentes entre varones y mujeres coincidiría con el total de personas entre elegidas y no elegidas. Mira, y ese es un dato que nosotros estamos planteando, ¿no? Y que ocurre, ¿no? Porque si damos una característica a un grupo y tomamos en cuenta esa referencia entre los que cumplen la característica y los que no la cumplen, igual seguimos trabajando con el mismo universo de datos. Por eso es que 7A más 4A, el total de personas, coincide con 8B más 3B, el total de personas, ¿no? Con la característica y sin la característica. Entonces se encuentra que A coincide con B. Ahora algo más, ¿no? Además, las mujeres elegidas, si la tercera parte del total de jóvenes son mujeres elegidas, las mujeres elegidas son 1/3 del total de jóvenes, pero el total de jóvenes son 7A más 4A, 11 veces A, que es lo mismo que 11 veces B, recuerden. Entonces, los varones elegidos serían 8 veces A menos el valor de las mujeres elegidas. Ya, ¿eso de dónde viene? De la segunda, donde dice por dato, cuando se plantea la relación entre varones y mujeres y entre elegidos y no elegidos. El total de elegidos es 8 veces B.
Pero como A coincide con B, el total de elegidos es 8 veces A. Ya. Si las mujeres, solo las mujeres elegidas, son 1/3 de 11A, entonces, por diferencia, los varones elegidos son el total de elegidos, 8A, menos las mujeres elegidas, 11/3 A. Numéricamente, 13/3 A. Si las mujeres elegidas son 13/3 A, las mujeres no elegidas serían, a ver, como las mujeres son 4A y los varones elegidos, a ver, los varones elegidos, a ver, 11/3, a ver, mujeres no elegidas. Entonces me voy a las mujeres son un total de 4A y le tendría que quitar a las mujeres elegidas, pero las mujeres elegidas son 1/3 por 11A, es decir, 11/3. Entonces las no elegidas, efectúo la diferencia, es 1/3 de A. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón entre la cantidad de varones no elegidos y elegidos? Ya me faltaría justamente los varones no elegidos. He conseguido las mujeres elegidas, las mujeres no elegidas. Varones no elegidos. A ver, los varones no elegidos sería el total de elegidos, 3B, que sería igual a 3A, y le quito a los elegidos. Los varones elegidos V, varones no elegidos. Estaría quitándole a los no elegidos 1/3 de A. Pero 1/3 de A son las mujeres no elegidas. Aquí, no, esta es la relación. Aquí nos quedamos, a ver. En donde está el condicional de entonces, está tomando varones no elegidos. Justamente nos pide la razón entre la cantidad de varones no elegidos y elegidos. Ya, respecto de los varones elegidos, ya lo hemos conseguido. 13/3. Ese está bien. Respecto de los varones no elegidos. Si las mujeres no elegidas, ¿para qué me va a servir ahí las mujeres no elegidas? Yo quiero a los varones no elegidos. Bueno, hay a las mujeres no elegidas y luego los varones no elegidos sería entre los no elegidos, ¿no? 3B menos A/3, por complemento, ¿no? Entre varones y mujeres. El problema es hacer tantas letritas asociadas, ¿no? El total de no elegidos es 3B, pero como B coincide con A, sería 3A. Y le quito, al total, le quito las mujeres no elegidas. Entonces, si al total le quito las mujeres no elegidas, me quedan los varones no elegidos, del total de no elegidos. Y eso está bien, entonces, 8/3 de A. Y la razón entre ellos es la división, 8/13, correcto. Clave A. A ver, ¿les parece eso bien allí o lo desarrollamos en pizarra? Realmente está todo a detalle, solamente que tal vez como es un poco reducido el espacio, entonces se presenta con tantas
con la necesidad de colocar las letritas. Gracias. Por un momento yo pensé que estaba, ¿no?, con un trabalenguas o algo así, entre elegidos y no elegidos, ¿no? Mire usted todas las circunstancias que podemos tener por delante. Bueno, entiendo entonces que todos han comprendido. La característica es entre varones y mujeres, elegidos y no elegidos, sea para varones o sea para mujeres. Y lo que en todo momento está haciendo es tomar un referente, ya sea para varones, ¿no?, o ya sea para mujeres, y trabaja justamente lo de elegidos y no elegidos, y el complemento, ¿no?, de entre elegidos y no elegidos otra vez. Yo creo que hay que rehacer de todas maneras esto de manera personal para que pueda asimilar, ¿no?, los cálculos. Vamos a continuar entonces. Álvaro, Bernardo y Casimiro participan en una carrera de X metros planos. Si Álvaro vence a Bernardo por 10 metros, Bernardo vence a Casimiro por 9 metros y Álvaro vence a Casimiro por 18 metros. Determina la suma de las cifras de X menos 5. A ver, si estamos en una carrera, X metros planos, Álvaro vence a Bernardo por 10. Entonces hay una relación entre el espacio que ellos van recorriendo, ¿no?, al tratar de completar la carrera, entre Álvaro, Bernardo y Casimiro. Entonces el recorrido vamos a asociarlo a las iniciales A, B y C. Ahora, dice Álvaro vence a Bernardo por 10 metros. Entonces, cuando Álvaro está en recorrido los X metros, porque él ya venció, ¿no?, ya ganó, ya llegó a la meta, él ya llegó a X, en ese momento, Bernardo le faltan 10 metros, o sea, él ha recorrido X menos 10. ¿Vale? Casi todo, faltándole 10. ¿Okay? X menos 10. Ahora, una pregunta natural sería, profesora, ¿por qué establecer una razón geométrica, no? ¿Por qué no directamente la razón aritmética? Porque está trabajando con velocidades, ¿no? Usted, si bien es cierto, está aplicando un recorrido asociado, pero es por la forma en que está cambiando el espacio, ¿no? Entonces, por eso se plantea una razón geométrica por estar asociándose velocidades. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el segundo. Bernardo vence a Casimiro por 9. Cuando Bernardo está en X, ha recorrido toda la carrera, Casimiro está en X menos 9. Y ahora nos piden, determine la suma de cifras de X menos 5. Además que Álvaro vence a Casimiro por 18. Álvaro con Casimiro será A sobre B por B sobre C. Se establece esto, ¿no?, que hemos planteado. A sobre B es X sobre X menos 10. Y el otro es X sobre X menos 9. Y por dato, vence a Casimiro por 18. Entonces, esto es X sobre X menos 18. Al otro lado se tiene esta de la anterior. Y bueno, hay que reducirla, ¿no? Se establece una cuadrática y se encuentra el valor de la cuadrática sin mucha dificultad. X es 90. Entonces ahora debemos a X quitarle 5, sería 85, y dar por respuesta la suma de cifras. 8 más 5. Clave BB. Este ejercicio es clásico, ¿eh? El tipo de problema 5 es clásico cuando se maneja en carreras. Siempre se va a tener razones geométricas, siempre. Continuemos. Con las edades en número entero de años, ¿no? Aclarando. De 6 primas se forman 3 razones geométricas equivalentes continuas, donde la suma de antecedentes es 28 y la suma de consecuentes es 56. Si la mayor de todas tiene 28 años más que la menor, determina la suma de las edades de estas 2 primas.
¿Qué podemos entonces hacer allí? Vamos a analizarlo primero. A ver, la suma, dice, la suma de los antecedentes es 28. Y la suma de los consecuentes es 56. A mí me gustaría que esto, a ver, vamos a intentar trabajarlo, ¿ya? Todos a resolverlo. Voy a abrir pizarrita y vamos a ir anotando lo que ustedes me van a dar. Ya, hemos visto suficiente. Voy a traer el ejercicio ahí. A ver, ya se estableció entonces con las edades en número entero de años de 6 primas. Se forman 3 raciones geométricas equivalentes continuas. Entonces, escribamos 3 razones equivalentes continuas. A es a B, como B es a C, como C es a D. 1, 2 y 3. Aquí tengo 3 razones geométricas equivalentes continuas. Ya, igual a un K de manera natural. Donde la suma de los antecedentes es 28. Tengo de dato que A más B más C más D es 28. Y la suma de los consecuentes. B más C. Aquí, perdón. Mistake. La suma de los antecedentes 28. Y la suma de los consecuentes, B más C más D, es 56. Entonces, hasta allí tengo eso. A más B más C y B más C más D. Entonces, ¿puedo hallar entonces el valor de la razón geométrica planteada? Esto es lo primero que estamos planteando de acuerdo a la información. ¿Qué podemos hacer allí? Ya se ha establecido la serie de razones geométricas continuas. Continuas porque aquí se tiene un consecuente que coincide con el siguiente antecedente. Y eso ocurre en todas. Otro consecuente que coincide con el siguiente antecedente. Por eso es que son continuas. Ahora, si tenemos la suma de todos los antecedentes y tenemos la suma de todos los consecuentes, pregunta clase, ¿podré obtener el valor de la razón geométrica? Sí, sería un medio, ¿no? Muy bien, claro, sería un medio, porque nos daría 28 arriba y 56 debajo. Muy bien, eso vamos a hacer entonces. Ups, permítame, pensé que era el lápiz. Entonces, claro que sí, vamos a aplicar la propiedad que dice, si a todos los antecedentes hago operaciones básicas, en este caso, A más B más C, y hago lo mismo con todos los consecuentes, B más C más D, el valor de la razón se mantiene, sigue siendo K, pero la suma de todos los antecedentes, vamos a ponerlo, es 28. Sobre la suma de todos los consecuentes es 56. Y eso sería K. Entonces, ahí reduzco. K sería entre 28 arriba, 1. Y entre 28 abajo, 2. Muy bien. Hemos encontrado entonces 1. El valor K es un medio.
Ahora, ¿qué más podemos tener, no? Bueno, ya hemos utilizado, ¿no? Ahora, solamente tenemos la mayor de todas tiene 28 años, más que la menor. Ya. Había una situación que se planteó en una propiedad general o una vista que se planteó cuando se trabajara series de razones geométricas continuas. Y es que siempre, además, vamos a ponerlo aquí en 2i, y solo es válido, ¿no? Para serie de geométricas continuas, y habíamos dicho que A es igual a el último consecuente D por K. D por K, a ver, son 1, 2, 3, entonces sería D por K al cubo, ¿verdad? Ya lo habíamos presentado como una propiedad válida para razones geométricas continuas. Sería dk al cubo. B sería dk cuadrado. Y C sería dk. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma esto? Mira, la última, ¿no? C sobre D, esto es K. Entonces, C es dk. En la que sigue, B sobre C es K. Entonces, B es C por K. Pero C es dk. Este es C, dk. Por K, esto es dk cuadrado. Y así voy, miren, B y dk cuadrado. Ese ya lo tengo acá. Entonces, así sale este y este, ¿no? En ese orden exactamente. Ya. Entonces, vamos a ir colocando algunas cositas acá. Esto ya no, ya. Ahora continuemos. Ya, ahora sí voy a utilizar la información de la suma o diferencia si la mayor de todas tiene 28 años más que, en este caso, la menor. Entonces, sería que, ya, y además tengo que encontrar ya tengo que K es un medio, lo reemplazo, ¿no? Entonces, A es, K es un medio, sería D sobre 8. B sería D sobre 2 cuadrado 4. Y C sería D sobre 2. Ya, entonces iría de esa manera. Colocado bien, C es de K, B es CK, dk cuadrado, y A es pk. He sumado antecedentes, el valor de K es un medio, eso está bien. Y ahora una relación entre ellos, ¿no? Bueno, si la mayor de todas tiene 28 años más que la menor. Todas están en función de D. La mayor sería allí, el caso de D, sería D menos A. Queda más que colocar esto. Lo cual sería D menos D sobre 8. Y la diferencia es 28. Entonces 7, 7, 4, 8 y 4, 32. Entonces, y el valor de A.
Por ejemplo, ¿no? Aquí saldrían todas. A, 32 entre 8, 4. B, 32 entre 4, 8. Y C, 16. ¿Qué nos piden? La suma de las edades de estas dos primas. Habla de los extremos, ¿no? Sería 32 y 4. De estas dos está hablando. Pero al sacar el valor de D y el valor de K ya salen todas. Entonces la respuesta sería 36. Por lo tanto, y se tendría eso. Yo creo que así estaría bien. ¿Algo que consultar? ¿Preguntas? Imagino que llegaron también a la misma respuesta. El detalle en la primera parte fue utilizar la suma que nos daban, ¿no? Y encontramos rapidito el valor de K, rapidito. De allí fue una presentación que tiene las geométricas continuas y luego trabajar los datos. Bueno, vamos a continuar. A ver. La 7 es un poco extensa. Bueno, vamos a irnos a la presentación. Porque no quisiera que igual que la vez anterior, el tiempo sea muy rígido con nosotros, de tal manera que no nos permite poder cambiar inmediatamente, ¿no? De una presentación a otra. Vamos entonces a las diapositivas. Reanudar. Y acabamos de ver. A ver. Listo. 7. Ahora 7. Una piedra preciosa con un peso de 108 gramos tiene un precio de $5,000. Pero luego por accidente se corta en 3 pedazos cuyos pesos son A, 26 y B gramos respectivamente. Además, sus precios en soles en ese mismo orden están en relación de A más 13, 40 y B más 15, respectivamente. Si el pedazo que pesa 26 gramos tiene un precio de $800, ¿cuántos dólares se perdió al vender los 3 pedazos? Vamos. Primero los datos, ¿no? La piedra preciosa y su peso en gramos. 108 gramos. Ahora su precio en dólares es $5,000, pero por accidente se corta en 3 pedazos. Ya. Entonces, ahora sus pesos son primer, segundo y tercer pedazo. A, 26 y B, gramos. Y sus precios están en esta relación. Son, bueno, X, Y Z serían los precios asociados. Lo que está indicando el problema es la relación. Entonces, ¿qué hay entre X, Y y Z? Es como A más 13, 40 y B más 15. Ya. Está asociado entonces también con los pesos. El pedazo que pesa 26 gramos tiene un precio de 800. Entonces el valor de Y es 800. Ahora se cumple que A más 26 más B, o sea, la piedra se ha partido, se ha quebrado, en este caso, pero las partes deben sumar igual el total, ¿no? Entonces deben sumar 108 gramos. Eso es parte de lo que nosotros podemos establecer. De donde despejamos A más B y eso es 82. Además, la relación que ha marcado, ¿no?
que los precios están en relación. O sea, X es a A más 13, como 800 es a 40, como Z es a B más 15. Entonces, esto se va a reducir. X es a más 13, como Z es a B más 15. Ya, tomando el primero y el último, y el del medio se ocurre el valor de la razón, ¿no? 800 entre 40. Eso es 20. Entonces, de aquí, ya como tiene el valor de A más B, entonces va a tomar, tendría la información acerca de la suma de los consecuentes. Entonces también tome suma de antecedentes. Suma de antecedentes es la suma de consecuentes y el valor de la razón no cambia. X más Z entre A más 13 más B más 15 es 20. Entonces, pero ya sabe que A más B debe darle 82. 82 más 21. Entonces despeja X más Z. Y X más Z, en este caso, es 2.200. Ahora, el precio en dólares del primer y del tercer pedazo en suma vendría a ser 2.200. Ya sabe que el pedazo que pesa 26 gramos le pagan 800. Entonces, tendría que sumar todo, X más Y más Z, o X más Z, que ya lo tiene, más Y, lo cual sería equivalente, y compararlo con lo que le hubiesen pagado si la piedra hubiese estado completa. Si la piedra hubiese estado completa, le hubiesen pagado 5.000, pero ahora que está partida en los pedacitos, sería 2.200 más 800, lo cual daría 3.000. Es decir, usted estaría perdiendo 2.000, en este caso, dólares, no, 2.000 dólares. ¿Cuántos dólares se perdió al vender? Los 2.000 dólares. Clave D. Eso también es bastante válido, ¿no? Las piedras preciosas, mientras más grande, no tanto por el peso, ¿no? Es por la piedra, la presentación de la piedra, ¿no? Como en los diamantes, ¿no? Ahí ya no es el quilataje, sino los puntos. Y es el tamaño de la piedra el que interesa. Bueno, aquí se han utilizado todos los datos y el problema ha estado bien interesante, ¿no? Y evidente, ¿no? Evidente de que a usted le pagan menos, ¿no? Si por más que tenga el mismo peso, le pagan menos si en este caso la piedra preciosa está quebrada, que si la misma cantidad la tuviera en una sola pieza, le pagaría muchísimo más. Entonces se desprecia, el valor de la piedra preciosa se desprecia si esta se quiebra. Continuemos. 8. En una fiesta se observa en un determinado momento que la cantidad de varones y mujeres está en relación de 3 a 7. Solo hay parejas mixtas bailando y por cada varón que no está bailando hay 5 mujeres que están bailando. Si hay 90 mujeres que no están bailando, ¿cuántas personas asistieron a dicha fiesta? Janela, ¿qué pasó? ¿La 7? ¿La numeración 7 o es esta la 8 la que no puedes ver? ¿No puedes ver el PPT? ¿Ninguna? A ver, los demás, por favor, abran su audio. ¿Pueden ver la PPT que está adelante? Estoy en la numeración 8. Ya. Ok. No le creo. Yo creo que entonces es algo del internet, ¿verdad? Que de repente Sí, ya, disculpe, ya me está cargando ya. Ya puedo ver. Gracias. no hay problema, sí, sí, a cualquiera nos preocuparía, ¿no? Esa fue la 7. Lo que pasa es que como
Sí, pues las redes se saturan y más en la mañana. Ya los chicos están en clase y todo el mundo utiliza el internet. Entonces, puede ser, tengamos un poquito de paciencia. Por eso la recomendación es que ni bien terminamos el ejercicio, tome un screenshot. Entonces ahí ese es el detalle, ¿no? Y entonces ya lo puedes revisar. Ya. Bueno, estamos en la 8 y estábamos comentando, ¿no? Una fiesta y lo que pasó con las parejas. Vamos, varones V, mujeres M, respecto a los que bailan y respecto de los que no bailan. Ahora, la cantidad de varones y mujeres está en relación como 3 es a 7. Solo hay parejas mixtas bailando. Y por cada varón que no está bailando, hay 5 mujeres que están bailando. Eso vamos a poner acá. Por cada varón que no baila, respecto de las mujeres que están bailando, dígase el primero A, la cantidad de varones que no bailan, y dígase el segundo B, la cantidad de mujeres que bailan. Entonces, la relación entre ellos, entonces, A entre B es como 1, es a 5. Entonces, a 1 es K y el otro es 5 veces K. A ver, si las mujeres que bailan son 5K, se entiende que las mujeres que bailan con un varón. Entonces, son parejas mixtas, ¿no? Y lo dice, ¿no? Solo hay parejas mixtas. Entonces, si hay 5K mujeres bailando, es porque hay 5K varones bailando. Ahora dice, la cantidad de varones y mujeres está en relación de 3 a 7. Varones es a mujeres como 3 es a 7. Entonces, varones 5K más K entre los que bailan y no bailan son 6K. Mujeres M es a 7. Entonces despejo M y M es, las mujeres son 14K. Pero si las mujeres son 14K, bueno, ahí yo podría encontrar directamente cuántas mujeres no bailan, ¿verdad? Sería 9K. Y por cada varón que no está bailando, hay 5 mujeres que están bailando. Bueno, eso ya lo señalamos. Aquí iría entonces 9K, ¿verdad? Porque si el total de mujeres es 14K, y ya tienen que las que bailan son 5K, entonces las que no bailan son 9K. Ya está completo. Hay 90 mujeres que no están bailando. Entonces, las mujeres que no bailan son 9K, pero ellas son 90, K es 10, y por lo tanto todo ha quedado bien determinado. ¿Cuántas personas asistieron? Varones más mujeres, sumará 14 más 6, 20 veces K. 20 por 10, 200. Entonces, dedo. Hay 200 personas asistentes a esta fiesta. ¿Listo? Continuemos. Andrea, Brenda y Claudia tienen una cantidad entera de soles cada una, diferente entre sí. Andrea, Brenda, Claudia. Son 3 damas y a ellas se les asocia una cantidad de dinero diferentes. O sea, diferentes entre ellos, ¿no? Entre los valores. Lo que tiene Brenda es la media proporcional de lo que tiene Andrea y Claudia. ¿Listo? Y además la razón entre la suma de cuadrados y la suma de las inversas de los cuadrados de lo que tiene cada una es 81. Y si ya, vamos a tener que plantearlo, escribirlo. ¿Cuántos soles tienen entre las 3? A ver, lo primero es inmediato, ¿no? Andrea, Brenda y Claudia. Le vamos a asociar cantidad en soles A, B y C. Y nos dicen, ¿no? Que lo que tiene, que entre estas cantidades, Brenda es la media proporcional de lo que tiene Andrea y Claudia. Media proporcional, estamos en una geométrica y es continua.
Entonces, A es a B como B es a C. Entonces, B cuadrado es A por C. Obviamente, el valor de B debe ser positivo porque estamos hablando de cantidad de dinero asociado a estos valores. Ya. Además, la razón entre la suma de los cuadrados, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Cuando dice la razón así a secas y no dice, por ejemplo, razón aritmética, razón geométrica, no dice nada de eso, simplemente razón, entiendas en todos los casos que es razón geométrica. Entonces, la razón entre la suma de los cuadrados y la suma de las inversas es 1 sobre el valor. Entonces, 1 sobre el valor de A cuadrado más 1 sobre B cuadrado más 1 sobre C cuadrado. Entonces, esto es 81. Entonces, vamos a operar, ¿no? A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Más, a ver, en el primer sumando sería B cuadrado, C cuadrado. Más en el segundo sumando sería A cuadrado más C cuadrado. Cuadrado C. Y en el último sería A cuadrado B cuadrado. Ya. Y esto de aquí se puede reducir si hay un término común. Y es que tiene A cuadrado por C cuadrado. Bueno, aquí sería B cuadrado otra vez, ¿no? B al cuadrado, por lo tanto B a la cuarta, sacando B cuadrado. La suma ya se reduce y todo nuevamente quedaría sobre B a la cuarta. Al invertirlo, B a la cuarta arriba, igual a 81. B es 3. Luego A por C es 9. Si A, B y C son diferentes, entonces un valor es 1 y el otro es 9. O 9 y 1. Igual entre las tres tienen 13 soles. ¿Algo que consultar ahí? El único detalle ha sido con las cuentas en la parte de la... después de la de más, ¿no? Ahí ha sido el único detalle donde se han manipulado las cuentas en suma de fracciones y haciendo el reemplazo de, en este caso, B cuadrado igual a A por C. Y nada más ha tenido un poquito de cálculo. Puede verificar y validar que eso realmente es así. No puede ser, justo algo sucedió. Ahí está, ya. Entonces continuamos aquí, nos queda todavía una más. En un baby shower, para preparar 10 biberones completamente llenos, se mezcló 1800 centímetros cúbicos de leche con 200 centímetros cúbicos de agua. ¿Cuántos centímetros cúbicos del contenido de un biberón se debe extraer y reemplazar por agua para que la proporción entre agua y leche sea de 13 a 27 en ese biberón? ¡Wow! En lugar de centímetros cúbicos puedo haber utilizado mililitros, ¿no? Y todo era igual. Entonces solamente se está marcando unidades diferentes. A ver, agua medida en centímetros cúbicos y leche medida en centímetros cúbicos. En un inicio, ¿no? Se desea preparar 10 biberones completamente llenos. Entonces tienen
la relación entre agua y leche es como 20 es a 180. ¿No? En un biberón. Claro, porque son 10 biberones. Entonces, en cada biberón, póngale, en lugar de 1800, entre 10, entonces en cada biberón sería 180. En lugar de 200 por el agua, entre 10, sería 20. Ahora, eso es en un inicio. ¿Cuántos centímetros cúbicos del contenido de un biberón se debe extraer y reemplazar por agua? Ahora tome un biberón, de ahí desea retirarlo del contenido de un biberón, reemplazar por agua para que la proporción entre agua y leche sea de 13 a 27. Entonces, la relación entre agua y leche es como 20 a 180 en cualquiera de los 10 biberones, ¿no? Tome uno, cualquiera, y la relación es esta, 20 a 180. Lo cual, reduciendo, es como 1 a 9, o K, 9K. Ahora, lo que vamos a extraer en este caso, 10K. A ver, ¿cuántos centímetros cúbicos del contenido del biberón se debe extraer y reemplazar por agua? Para que la proporción entre agua y leche sea de 13 a 27. Entonces, en uno se tiene K y luego en el otro 9K. Que eso lo tenemos de aquí abajo de lo que se tiene para agua y para leche, la relación que hay. ¿Cómo quedaría al final, no? Mm, 20 menos K y el otro sería 180 menos 9 veces K. Hay que sumarle más el total, que es 10K. Porque eso es lo que se quiere agregar, ¿no? Agua. Además, lo nuevo que se consigue debe ser como 13 a 27 y de ahí se despeja acá. Y se debe extraer 10K, 50 centímetros cúbicos. A ver, rebobinemos acá. En un inicio se tenía, a ver, cantidad de leche, 1800 centímetros cúbicos. Cantidad de agua, 200 centímetros cúbicos. Ambas cantidades se van a repartir para 10 biberones de forma equitativa. Entonces, 1800 entre 10, en lo que es leche, haría que cada biberón se quede con 180 centímetros cúbicos. En el caso de agua, se tiene un total de 200 centímetros cúbicos. Entre 10, en forma equitativa, entonces se tendría 20 centímetros cúbicos. Ahora dice, ¿cuántos centímetros cúbicos del contenido de un biberón se debe extraer y reemplazar por agua para que la proporción entre agua y leche sea de 13 a 27? Entonces, como lo que hay entre agua y leche está en relación como 1 es a 9, entonces lo que usted extraiga siempre va a ser una proporción de 10K. Eso, ¿cómo nos explicamos? O sea, póngale un valor acá, ¿no? Pongamos un valor acá, que K sea 1. Entonces, si usted toma, es como que usted tome, a ver, una parte del biberón. Vamos a tomar la mitad de lo que está en un biberón. Si tomamos la mitad de lo que está en el biberón, entonces una partecita, y partimos eso en 10, una partecita es agua y 9 partes de eso que se ha tomado sigue siendo leche. Así usted tome la mitad, tome la cuarta parte, tome cualquier cantidad, tome un centímetro cúbico, igual, si lo parte en 10,
una de esas partes es agua y 9 de esas partes es leche. Eso quiere decir allí, cuando lo que se extraiga siempre es 10K, ¿no? Para algún K, ¿no? Siempre va a ser así, K, 9K. Pero quiero extraer de esa manera, entonces, para, dice, reemplazarlo por agua, ¿no? Entonces, en el biberón al final, sería 20 menos K, y el otro sería 180 menos 9K. Pero eso que he extraído dice que se va a reemplazar por agua. Entonces, como usted está, ya le extrajo, y ahora tiene que agregarle a lo de agua, 10K. Por eso es que 20 menos K más 10K. La cantidad de leche no cambia. Sería 180 menos lo que está retirando, 9K. Entonces se forma esa proporción entre agua y leche. Y ahora, por datos del problema, esa nueva proporción, 20 menos K más 10K entre 180 menos 9K, por datos del problema es como 13/27. De ahí encuentra cuánto es K. El valor de K es 5 y lo que usted ha extraído es 50 centímetros cúbicos. Entonces, quiere decir que, mire, cada biberón, ¿cuánto tiene? 200. Entre 180 y 20, cada biberón tiene 200 centímetros cúbicos. Cuando usted extraiga 50 centímetros cúbicos, entonces estaría extrayendo 5 de agua y 45 de leche. Cuando se extraiga eso, ¿no? Y se haga el cambio agregando de lo extraído, reemplazándolo por agua, se va a tener la relación planteada como 13/27. Este tipo de problema, en el caso de la leche, se ha visto muchos problemas semejantes con los vinos, ¿no? Con los vinos y con los alcoholes, cuando se hacen cambios respecto al tipo de vino. Siempre lo que marca la diferencia va a ser la relación que existe entre uno y otro. En este caso, entre agua y leche. Así usted saque 1, 2 o 20, en este caso 50 centímetros cúbicos, siempre una parte es agua, K, y el resto, 9K, es leche. Eso es lo que ha permitido que se establezcan en adelante las ecuaciones, ¿no? Pues trabaje ese tipo de problemas para que pueda tener mayor práctica acá. Sí, muchas gracias, Amelia. Sí, hasta aquí tenemos entonces los ejercicios, claves a los ejercicios propuestos. De la 1 a la 5 y de la 6 a la 10. Chicos, el tiempo siempre nos limita mucho. ¿Algo de consultar brevemente? Estamos aquí con sus claves. Bueno, entonces solamente agradecerles. Igual a ti, Yasmín, por la atención y por la disposición que ustedes muestran en esta clase para poder esforzarnos más. La idea es apoyarlos a ustedes hasta su ingreso, hasta que ustedes se logren ahora como estudiantes universitarios, pero eso exige mucho, ¿verdad? Claro que sí. Entonces yo los animo a que ustedes sigan revisando el material, sigan rehaciendo los ejercicios. Chicos, por favor, siempre hay profesores que les pueden apoyar con los propuestos. Entonces entren en el multichat y resuelvan, como les digo, lo que se ha hecho en clase y además verifiquen también los propuestos. Conmigo entonces hasta aquí, chicos. Tengan todos muy buenos días y que tengan una linda semana. Que la pasen bonito. Hasta la próxima sesión.